si bien el tema de la preservación digital no es una cuestión exclusiva del acceso abierto, sino de todo el mundo digital, creo que sin preservación digital a largo plazo no hay repositorios. La complejidad de la cuestión de la preservación digital plantea, por otra parte, la necesidad de cooperación interinstitucional, porque son necesarios recursos de software, de hardware, de almacenamiento, y si, como lo deseamos todos, los repositorios irán siendo cada vez más numerosos y emergerán de instituciones de distintos tamaños, grandes, chicas, medianas, se está planteando como imprescindible la colaboración y el intercambio para que todos podamos preservar a largo plazo los objetos en nuestros repositorios. En ocasión de una reciente visita que hice a la Biblioteca Nacional de Holanda en el mes de julio pasado, tuve la oportunidad de recibir información sobre el programa IDEPOT que lleva adelante esa institución, que asumió el rol de preservadora a largo plazo de los archivos digitales académicos y culturales de todo el país. Durante una tarde, con enorme amabilidad, 7 integrantes del staff del programa IDEPOT expusieron los aspectos salientes de cada una de sus respectivas áreas. Supongo que sabrán excusarme de pronunciar sus nombres, por eso están ahí. No quiero hacer papelones, pero sí quiero destacar que fueron realmente amabilísimos. Yo era la única persona que estaba allí. Prepararon las presentaciones para mí, y por supuesto la información que se presenta a continuación se basa en las exposiciones que tan generosamente brindaron estas personas. Antes de entrar específicamente en la cuestión del programa de la Biblioteca Nacional de Holanda, el IDEPOT, intento sintetizar cuáles son los problemas y los riesgos de la información digital para su acceso a largo plazo. Como todos sabemos, la información digital necesita de intermediarios para ser interpretada, o sea, para ser vista, abierta, leída, se necesita hardware e infinitas capas de software. Estos dos elementos tienen dos problemas. Por un lado, los rápidos y continuos cambios técnicos los hace obsoletos. Al hardware, al sistema operativo, al software, a los formatos, a los soportes de almacenamiento. Y al mismo tiempo, el hardware y los medios de almacenamiento sufren un deterioro físico que los hace menos durables que el papel. Al mismo tiempo, existe una enorme cantidad de información digital que se produce anualmente. Se calcula que hay un crecimiento anual de 5 exabytes. Les recuerdo que un exabyte son 1000 petabytes, que un petabyte son 1000 terabytes, y que un terabyte son 1000 gigabytes en términos generales. Entonces, a diferencia del papel, conservar el soporte es insuficiente. Cuando nosotros hablamos de conservación en papel, sabemos que un libro basta con que esté íntegro el soporte físico para que lo podamos leer. En cambio, en el mundo digital esto es absolutamente insuficiente. Por lo tanto, se requiere una planificación y líneas de preservación digital al comienzo de la creación de los repositorios y de la incorporación de los objetos digitales. Si me disculpan un segundito porque me han pasado un papelito que lo tengo que leer.
Bueno, por acá me piden que habilite la cámara un rato. Vamos a ver si la puedo habilitar. Discúlpenme. A ver, no sé si... Bueno, no sé si la puedo habilitar. Bueno, no estoy pudiendo habilitarlo, así que voy a continuar con la exposición. ¿Qué estrategias podemos emplear para la preservación digital? Tenemos estrategias de corto plazo y de largo plazo. De corto plazo se recomienda el uso de los formatos abiertos, es decir, no propietarios, el chequeo y la migración de soportes, el chequeo de la cadena de bits para ver que no falte, que no haya ningún cambio en los archivos, y la realización de copias redundantes. De largo plazo podemos hablar de dos estrategias principales y de otro elemento más muy importante. Las dos estrategias son la emulación y la migración. La emulación se realiza mediante software que justamente reproducen el comportamiento de una determinada configuración de hardware y software que es especialmente apta para objetos digitales dinámicos interactivos. Pensemos que es mucho más sencillo preservar un texto o una imagen fija que un objeto interactivo que tiene mucho más funcionalidad, y es allí donde se hace más necesario estas estrategias como la emulación. La otra estrategia es la migración, que implica un pase, una conversión periódica de material digital de una configuración de hardware o de software a otra. La migración se realiza de migración de soporte en soporte o de formato en formato o de distintas versiones de los formatos. Todo esto se complementa con la utilización de los metadatos de preservación que dan cuenta, que nos traen información acerca de cómo ha sido producido el objeto y qué es necesario para su visualización. Pasamos entonces ya directamente a la experiencia, al caso del programa IDPOT de la Biblioteca Nacional de Holanda. El IDPOT es un entorno, podemos llamarlo así, de almacenamiento digital que se desarrolló en la Biblioteca Nacional de Holanda y que garantiza el acceso a largo plazo de los objetos digitales. Esto implica unas clarísimas políticas institucionales, un circuito o flujo de trabajo, un sistema de software específico del cual vamos a hablar, una infraestructura de almacenamiento importante, líneas de investigación que vienen desarrollando desde hace varios años y, como les dije antes, que este programa procura ser el gran repositorio digital de todo el país. Hay un sistema de convenios con instituciones de Holanda y otros países europeos y con empresas editoras. El IDPOT se encuentra en estado operativo desde el año 2003, se basa en el modelo de referencia OAIS. El OAIS es una norma ISO para el diseño de archivos digitales abiertos. Y además ellos cuentan con un software para la manipulación bastante automatizada de todos los procesos de este sistema, que fue desarrollado por IBM. Se llama, las siglas son DIAS, Digital Information and Archiving System. Después vamos a hablar un poquito más de este sistema. Este sistema está integrado con otros módulos de la Biblioteca Nacional, usan muchos medios de almacenamiento diferentes,
y tienen acceso total a todo lo que almacenan propio y a través de los convenios, pero aquello que está cubierto por propiedad intelectual, el acceso está restringido a la consulta local en la misma Biblioteca Nacional. Actualmente almacenan archivos digitales de 15 editores internacionales. Tienen un acuerdo con la Asociación Holandesa de Editores, que tiene 140 miembros. Les comento que una de estas editoriales internacionales es Elsevier, o sea, ellos almacenan todos los archivos de Elsevier. Bueno, y tienen hoy 10.000 títulos de publicaciones periódicas, almacenan el contenido de 16 repositorios académicos holandeses, 15 millones de artículos científicos y han iniciado el procesamiento de e-books, o sea, de libros electrónicos. Bueno, ¿cómo está distribuida, cómo está distribuido el almacenamiento? Y estos datos que están acá son las necesidades de almacenamiento que ellos están previendo para el año 2013. Fíjense que la mayor parte, que es la parte naranja, son de los másters digitalizados, es decir, de aquellos que digitalizan en la Biblioteca Nacional de Holanda, 275 terabytes. Le siguen los sitios web, porque tiene uno de los programas, es el almacenamiento de sitios web holandeses científicos. Los repositorios institucionales, 30 terabytes, las revistas internacionales, 30 terabytes, las monografías internacionales, 30 terabytes, las revistas nacionales, 10 terabytes, y las monografías nacionales, 15 terabytes. Esto es la proyección que ellos tienen para el año 2013. Lo que estamos viendo ahora es un esquema que muestra cómo es el circuito de este sistema, o sea, todo el circuito de ingreso, o sea, de ingesta y de procesamiento interno de toda la información que ellos van recibiendo y van almacenando. Como ustedes pueden ver, las publicaciones se envían a la Biblioteca Nacional de Holanda en cintas, en DVDs, en CD-ROM o por medio de STP. En todos los casos, todo esto va a una oficina de correo electrónico, una oficina de email, en la que los archivos son controlados y validados según cumplan con las especificaciones técnicas que han acordado previamente. Por ejemplo, determinados formatos, esquemas de metadatos. En esta etapa también se identifican, autentican y autorizan los usuarios y se resuelven y generan identificadores de los objetos digitales. En el caso de detectarse errores, el contenido pasa a una base de datos para recuperación de errores. Ustedes la tienen ahí abajo en un óvalo. La inspección de esta base de datos, o sea, aquellas cosas que tienen errores, es actualmente el único proceso que se hace en forma manual. Todo lo demás es automático. Si el contenido supera la prueba, se combinan los archivos con los metadatos en paquetes, que son procesados por lo que se llama el constructor de lotes, que ustedes lo tienen ahí en un rectángulo. Este módulo del software infiere el material, tanto los archivos, o sea, el contenido, como los metadatos, y convierte la descripción bibliográfica que suministra el editor al formato de metadatos internos de la Biblioteca Nacional de Holanda, porque
no es el mismo el esquema de metadatos que usa la biblioteca para su catálogo que el esquema de metadatos que se utiliza para el sistema de preservación digital. Además, digamos, entonces se hace la conversión al otro formato al tiempo que se agrega un identificador único de los archivos. Después de la conversión, el propio contenido se almacena, mientras que los metadatos van a la base de datos bibliográfica de la Biblioteca Nacional de Holanda. Finalmente, en la etapa de acceso, el material es accesible en forma local por una interfaz específica. Bueno, acá, por supuesto, como todos sabemos, los metadatos juegan un rol muy importante. ¿Qué metadatos son necesarios para que al cabo de, digamos, a largo plazo sean accesibles los archivos? Ellos utilizan el esquema de Arlington con agregados, utilizan metadatos descriptivos, que son los metadatos que todos conocemos como catalográficos, con identificadores, los metadatos específicos de preservación, que digamos implican metadatos técnicos del archivo y de aquellas cosas que hacen a cómo fue creado, la información de cómo fue, con qué software, con qué versiones fue creado el archivo y con qué cosas, con qué software y con qué versiones se puede ver el archivo. Toda aquella información referida a las restricciones por acceso por derecho de autor u otras restricciones, la procedencia, es decir, qué ocurrió antes con el objeto, de dónde viene, de qué versiones viene, de qué formatos, y el contexto del objeto. Acá también se pueden incluir evidencias de integridad, es decir, cuando se corren, por ejemplo, estos procesos, los checksums, para ver si el archivo ha sido modificado, y lo mismo la confiabilidad sobre si este objeto es en verdad lo que dice ser. Bueno, en todo esto, aún con todo esto, ¿qué hacen ellos cuando algo, o qué prevén hacer ellos cuando algo se vuelve obsoleto de todas maneras? Bueno, se aplican, como les dijimos antes, las dos estrategias principales, la de migración y la de emulación. Es decir, ellos prevén una serie, hacen como una preservación preventiva, pero si por alguna razón esto falla, tienen previsto tanto migración como emulación. Esto implica el desarrollo de detalladas políticas de preservación. ¿Por qué? Porque no todos los objetos, imagínense la cantidad, los millones de objetos que tienen ellos, merecen el mismo nivel de tratamiento en la preservación. Se aplican diferentes niveles de acuerdo a lo que se defina, se aplican diferentes niveles de chequeo, son más o menos detallados los metadatos, y hay distintas formas de almacenamiento y acciones de preservación. La definición del nivel de preservación resulta de una evaluación por colección, por cada colección que va a ser tratada, de su valor y de su riesgo. Y para cada caso se tienen en cuenta obviamente la disponibilidad de presupuestos, de recursos humanos, de herramientas. En este cuadrito que les presento acá, les muestro los 3 diferentes niveles de preservación que ellos definen, que es la preservación proactiva, la preservación activa y la no preservación activa. Y en la primera columna ustedes pueden ver las acciones que realizan para cada uno de estos niveles de preservación. En el caso de las colecciones que requieren menos nivel de preservación por su valor, porque les consideran que no es necesario, la colección se conserva tal como es, de forma recuperable, pero no se hace ninguna otra acción. En el caso de la preservación activa,
la colección se preserva tal como es, pero se realizan acciones de prevención y además hay una gestión activa. Y en el caso de la preservación proactiva, además de las anteriores que recién mencionamos, realizan acciones de preservación. O sea, lo que hablábamos recién de las acciones de emulación y de migración se aplica solo en las colecciones a las que se les ha definido el nivel de preservación proactiva. Bueno, como les dije antes, todos estos procesos ellos los manejan con un sistema que desarrolló IBM y del cual IBM es propietario. El contrato con IBM finaliza en septiembre del 2012. Entonces ellos se han planteado para los próximos 7 años desarrollar ellos mismos un nuevo software que responda a las nuevas demandas de crecimiento que tienen previstas y la enorme heterogeneidad de las colecciones digitales que mantienen, a nuevas funcionalidades que sobre todo lo que les interesa es el tema de poder automatizar varios procesos que los tienen automatizados, pero ellos quieren mejorar esto, hacerlo más preciso, que es la forma de automatizar la descripción de los objetos, de convertir formatos y otras funcionalidades que tienen que ver con las cantidades enormes de archivos que ellos mantienen. Lo que están procurando con el nuevo sistema es que tenga muchas funciones de monitoreo y control, que sea escalable. O sea, ellos, como lo van a desarrollar ellos, como ya empezaron a desarrollarlo, lo van a hacer en forma modular y flexible. Lo quieren hacer en código abierto, tanto el software mismo, las interfaces y la documentación. Y como les dije antes, bueno, es un desarrollo propio que lo piensan hacer paso a paso. También ¿se escucha bien? ¿Están todos escuchando bien? Perfecto, bien. Bueno, entonces vamos a pasar a algunas de las cosas que me comentaron acerca de el área de investigación en preservación digital. Entre otras cosas, porque tienen otras, han concluido un inventario de un estudio, un análisis muy profundo con los riesgos de preservación del formato PDF. O sea, estamos hablando siempre de la preservación a largo plazo. También han hecho la evaluación de los riesgos del formato JPG 2000 y les comento que la evaluación en este caso ha sido positiva. Ellos desde hace un tiempito están usando el formato JPG 2000 en lugar del TIFF para la preservación de imágenes. Este es un dato interesante. Y también han realizado la evaluación de herramientas de caracterización automática, los que les decía hace un momento, cómo identificar de forma automática los formatos, cómo extraer esas características y que pasen a ser los metadatos técnicos, cómo validar los formatos sin intervención humana. También participan en proyectos financiados por la Unión Europea. El SCAPE, que digamos sería servicios escalables para el planeamiento y ejecución de estrategias de preservación. En este proyecto se están analizando y se están desarrollando. Otra vez, fíjense que a cada rato se repite esto de las herramientas para la caracterización automática de archivos, la migración, el control de calidad, el control automático, la representación de políticas para que disparen en forma automática acciones de preservación. Fíjense que tanto los niveles
los proyectos de investigación de ellos, de la Biblioteca Nacional de Holanda, como lo que están haciendo en forma conjunta con la Unión Europea, todos caen, digamos, apuntan a estos procesos que son tan complicados y que puestos en grandes cantidades, enormísimas cantidades de información, son realmente muy costosos de llevar a la práctica. Este mismo proceso SCAPE también procura la difusión de buenas prácticas, la capacitación y la explotación de los resultados del proyecto. Otro proyecto a nivel de la Unión Europea en el que participan es esta alianza permanente para el acceso a los registros científicos en Europa, que es una red europea para la preservación digital. Combina actividades de investigación de 30 instituciones. Y en esto la Biblioteca Nacional de Holanda provee auditoría y certificación. El otro proyecto, que es el KIP, es para desarrollar servicios de emulación. En ese sentido, la Biblioteca Nacional de Holanda ha desarrollado un software, el Jescuri, que es un emulador de hardware, de distintos tipos de hardware. Además, participan en la coalición nacional, o sea, holandesa, para la preservación digital, en la que procuran la construcción de una infraestructura nacional. Esto lo hacen en colaboración con el Archivo Nacional de Holanda, el Archivo Nacional para las Humanidades y las Ciencias Sociales y el Instituto de Imagen y Sonido. Bueno, con todo esto podemos hacer algunas reflexiones finales. La primera, por supuesto, es que la preservación digital es algo que hay que hacer desde el inicio, planificar desde el inicio de la construcción de un repositorio. Sabemos que todos nosotros ya estamos tomando medidas, por ejemplo, la utilización de metadatos de preservación, el uso de formatos no propietarios, hacer copias redundantes, prever migración de formatos. En este sentido, en la Biblioteca Central de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, en el año 2007 y 2008 llevamos adelante un proyecto exploratorio en el que participaron muchas instituciones, en las que pudimos intercambiar los diagnósticos y algunas prácticas, y diseñar algunas prácticas. Pero bueno, la pregunta que hacemos ahora ¿es suficiente esto? ¿Podemos cada institución en forma aislada resolver la cuestión de la preservación de nuestros repositorios? Bueno, afortunadamente también desde el Sistema Nacional de Repositorios Digitales, que coordina el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, estamos trabajando en comisiones y promoviendo el registro e intercambio de prácticas. Estamos tratando de ver estándares y modelos, ver qué posibilidades de evaluar o desarrollar software para la gestión de la preservación y planificar el almacenamiento compartido. En este punto yo haría la recomendación de que profundizáramos el contacto con la Biblioteca Nacional de Holanda, ya que yo inicié un contacto con ellos, que pudiéramos profundizarlo a través del Sistema Nacional de Repositorios. Bueno, y por último, les comento que a nivel de los proyectos PICTO del año 2010, que fueron aprobados recientemente, en el proyecto presentado por la Región Metropolitana de Universidades, incluimos un componente sobre preservación digital, en el que procuramos los objetivos de analizar estrategias, prácticas, estándares, esquemas de metadatos y aplicaciones de software en materia de preservación digital para instrumentar modelos para la gestión de archivos digitales en nuestros repositorios. Muchísimas gracias a todos por escucharme y bueno, quedo disponible para las preguntas que quieran hacer. Muy bien, Ana, muchas gracias.
No sé si tienen alguna consulta, la pueden escribir por chat, o si alguien quiere hacerla por voz, puede levantar la mano y le damos la palabra. Tenemos un par de minutos. Creo que quedaron un poquito apabullados todos con tanta información técnica, ¿no? Respecto de la pregunta si existe algún avance sobre los riesgos de preservación al formato PDF, el resultado de la investigación de ellos puede bajarse del sitio IBPOT que está dentro del sitio de la Biblioteca Nacional de Holanda. Está el informe, aquí lo pueden bajar. Sí, los metadatos de preservación yo creo que sí tienen que ser incluidos desde el inicio, aunque es posible agregarlos más tarde, pero realmente me parece que esto hay que verlo desde que uno empieza a ingresar archivos en el repositorio. Creo que hay unos metadatos mínimos que uno debería siempre ingresar. Con respecto al proyecto de ley de repositorios, la verdad es que no recuerdo si está incluido específicamente el tema de la preservación, pero sí cuando se menciona a las características de los repositorios, a la calidad que deben tener los repositorios, entiendo que esto incluye la cuestión de la preservación digital. La UCES, no sé si quiere tomar la palabra. Buenas tardes, Ana, te hablo desde aquí, desde la UCES, Claudia Fernández de la Universidad Católica. Quería saber si pudiste ver en Holanda el esquema de metadatos que utilizaban sobre todo en el tema de preservación, si hay algún esquema de los conocidos por nosotros como Premis, etcétera. Y por otro lado, con respecto a lo que decís del Sistema Nacional de Repositorios, si la aspiración es lograr realmente un esquema nacional de metadatos como tiene Brasil, por ejemplo, para las tesis digitalizadas. Gracias. No, la verdad que no pude escuchar la pregunta. Se escucha muy bajito, por lo menos en la computadora desde donde yo estoy. No pude escuchar la pregunta. Si querés escribirla o bueno, tratar de escribirla, te la intento contestarla, pero no pude escuchar. Mientras tanto voy contestando otra pregunta que a ver, dice si solo se tomaron en cuenta el estudio de los formatos PDF y JPG y pregunta por el formato EPUB. No, hasta ahora ellos por lo menos no lo tienen, no tienen un informe finalizado, pero es una interesante pregunta para hacerles a ellos. Yo se las podría hacer porque he quedado con muy buen vínculo con todas las personas que hicieron la presentación. Con respecto a la pregunta del nodo de Mar del Plata, creo que la decisión de dejar de lado el software de IBM tiene que ver con una cuestión económica y tiene que ver, ellos no me lo aclararon, pero sí me dijeron que ellos necesitaban una libertad de desarrollo y una previsión de funcionalidades y de características que el sistema desarrollado por IBM les impedía modificar. Así que creo que es una combinación de tanto de una cuestión económica como de una cuestión de las características de software que ellos están pensando.
Ana, damos lugar a una última pregunta. Disculpen a Tere Rodríguez, que nos escribe desde México. Le damos la palabra para que ella te haga la consulta. Ya te la escribió en el chat, pero le habilitamos el micrófono. Gracias. La pregunta es la siguiente, Ana. Nosotros estamos implementando la red mexicana de repositorios. ¿Qué recomendaciones nos darías para incluir este asunto de la preservación, nosotros que vamos iniciando? Bueno, en ese sentido yo te invitaría, porque digamos, las recomendaciones básicas creo que están en una transparencia en cuanto al uso de formatos no propietarios, a la integración de metadatos de preservación que den cuenta de cómo fue producido el objeto, con qué software y con qué hardware fue producido un objeto, con qué software y con qué hardware se requiere para su acceso, y otros temas, así como la realización de copias redundantes, múltiples de cada objeto, y digamos, esto es lo preventivo. Yo te recomendaría ingresar a dos lugares. Por un lado, a todos los trabajos que nosotros subimos a nuestro sitio de la biblioteca digital de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Si vos entras pones en Google Biblioteca Digital Exactas Universidad de Buenos Aires, y vas a encontrar en nuestro sitio un ítem que son documentos, que son todos los documentos que se produjeron durante la realización de este proyecto que yo mencioné, que se hizo durante los años 2007-2008, que estudiamos el tema de la preservación digital y que estuvimos analizando algunas de estas cosas. Por otra parte, te recomiendo que ingreses al sitio de la Biblioteca Nacional de Holanda, que también, y otros lugares que yo considero, así como la Biblioteca Nacional de Holanda, que tuve la suerte de conocer en forma directa, otros sitios a nivel internacional que se los puede mencionar como de excelencia en el tema de la preservación digital, es la Biblioteca Nacional de Australia, la Biblioteca Nacional de Nueva Zelanda, y hay un centro que no recuerdo en este momento exactamente cómo se llama, creo que es algo así como Digital Curation Center en Gran Bretaña. O sea, como para ver centros que realmente son de excelencia. En nuestro caso, lo que estamos haciendo nosotros es lo que te comenté hace un rato: metadatos de preservación, formatos no propietarios, formatos que en la medida de lo posible, como el TIFF, por ejemplo, para el caso de imágenes, tengan poca compresión, de manera que no haya pérdida de información, diferenciar lo que son los archivos de preservación de los archivos de acceso. Son dos cosas distintas. Cuando digitalizamos, una cosa muy distinta es el archivo que guardamos para preservar a largo plazo del archivo al que damos acceso a los usuarios a través de la web. Los metadatos de preservación, como te dije, las copias redundantes y prever la migración de formatos y de soportes. Estas son como las recomendaciones básicas que te podría dar. Hola, no sé si tengo tiempo o no, si no la contesto de otra manera la pregunta que había hecho Claudia, a la que no escuché. No sé qué hago, decime, por favor, Flavio. Un minutito más tenemos, Ana, por favor.
Bueno, Claudia me preguntaba qué esquema de metadatos usaban en la Biblioteca Nacional de Holanda. Lo que te dije es que usan, no me dieron el esquema preciso, pero sí me dijeron que usaban Dublin Core con estos agregados que están en una de las transparencias que mostré. Como les digo, no pregunté el detalle específico de, bueno, a ver qué metadatos de preservación usan, porque lo que me dijeron fue, bueno, todo aquello necesario para poder reproducir el objeto, es decir, con qué software fue hecho, con qué software se ve, con qué versión de formato, etcétera, y si proviene ese objeto de un origen diferente. Por ejemplo, supongamos que lo pueden haber hecho en un formato, que vino en un formato Word y allí lo convierten en PDF. Les doy un ejemplo. Entonces, en los metadatos de preservación queda registrada esa historia técnica del objeto. Esto es lo que te puedo comentar.